Continuamos con la segunda parte de la clase virtual de fisiología de la glándula suprarrenal, donde vamos a focalizarnos en la regulación de la secreción de cortisol y trataremos también las acciones fisiológicas de los glucocorticoides. Veamos en esta primera diapositiva un esquema sencillo del eje adrenal. Acá se ve que estímulos tanto internos como externos van a favorecer la liberación y síntesis de CRH, el cual va a impactar sobre la adenohipófisis, estimulando la síntesis y liberación de ACTH. La ACTH a su vez va a impactar sobre la corteza suprarrenal, fundamentalmente sobre las células fasciculadas, estimulando la síntesis y secreción de cortisol, el cual en circulación va a impactar sobre órganos blancos, aquellos que tienen receptores funcionales para cortisol, donde va a producir sus efectos biológicos. Además, el cortisol va a producir feedback negativo a nivel hipotalámico, a nivel hipofisario, ¿sí? De manera de regular su propia liberación, así como también la CTH va a inhibir la liberación de CRH. Por otro lado, el cortisol va a inhibir su propia síntesis y de esa manera se mantienen los niveles de cortisol dentro de concentraciones fisiológicas. Respecto a CRH, se sintetiza a nivel del núcleo paraventricular del hipotálamo. Allí hay unas neuronas de soma pequeño que están esquematizadas en amarillo que se sintetizan CRH, el cual a través de sus prolongaciones accede a la eminencia media, ¿sí? Donde se va a almacenar y una vez que llegan los estímulos se va a liberar, va a acceder a los corticotropos por el sistema portohipofisario, donde va a estimular receptores de membrana asociados a proteína GS. Por lo tanto, aumentan AMP cíclico intracelular, activan una proteína quinasa A y de esa manera aumentan concentraciones de calcio intracelulares, favoreciendo la secreción y síntesis de ACTH. Por otro lado, en contacto con estas neuronas de CRH, hay otras neuronas que también son de soma pequeño que sintetizan ADH. También estas neuronas tienen prolongaciones que acceden a la eminencia media, por lo tanto, esta ADH que se sintetiza en este subtipo de neuronas va a acceder a los corticotropos y va a potenciar la acción de CRH. Asimismo, en otra región, en otra subregión del núcleo paraventricular, hay unas neuronas que se denominan de soma grande, ¿sí? O magnocelulares, que van a sintetizar ADH, la cual se va a almacenar a nivel de la neurohipófisis. Estas neuronas son sensibles a cambios de osmolaridad plasmática y cambios de la molemia, por lo tanto, esta ADH es la que va a regular el volumen plasmático a través de la recaptación de agua a nivel renal. Una vez que el estímulo arriba a la adenohipófisis, a nivel del corticotropo, se va a estimular la síntesis de ACTH a partir de un precursor, que es la propiomelanocortina o POMC. Esto es un propéptido que por escisiones enzimáticas va a producir la ACTH, la beta-endorfina y la melanocitoestimulante. Estos péptidos que ven aquí con una secuencia rosada, se sabe que a partir de esta secuencia va a tener acción melanocitoestimulante. Una vez liberada ACTH, por circulación va a acceder a su órgano blanco, en este caso la corteza suprarrenal, tiene gran cantidad de receptores para ACTH, donde va a estimular la síntesis y secreción fundamentalmente de cortisol. ¿Cómo va a actuar? Va a actuar sobre receptores de membrana, ¿sí? Denominados receptores de melanocortina, que están asociados a una proteína GS. Por lo tanto, aumenta el MP cíclico intracelular, el cual va a activar una proteína quinasa A que tiene varias funciones. Por un lado, aumenta el ingreso de colesterol de circulación, ¿sí? A partir de lipoproteínas, como la LDL, favorece la movilización de los depósitos de colesterol, ¿sí? El colesterol que está almacenado en la célula, aumenta la síntesis de STAR y también la actividad de STAR, y aumenta la actividad y síntesis de varias enzimas esteroidogénicas. Esto es un efecto más lento. Asimismo, es una hormona trófica sobre la corteza suprarrenal, favoreciendo la hiperplasia
y la hipertrofia celular. La hiperplasia se refiere al aumento de número de células y la hipertrofia aumento del tamaño de las células. A nivel de la médula adrenal va a estimular la síntesis de catecolaminas adrenales. Las hormonas del eje adrenal tienen un ritmo circadiano de secreción, es decir, un ritmo de 24 horas, con un pico a la mañana, si acá ven el cortisol, y lo mismo de ACTH, y un nadir a la noche de ambas hormonas. Este ritmo circadiano es comandado por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, ¿sí? Que depende de los ritmos de luz-oscuridad y de sueño-vigilia. Es decir, que va a estar alterado en trabajadores nocturnos, ¿sí? O luego de viajes transoceánicos, donde es necesario la adaptación del ritmo suprarrenal al nuevo uso horario. Además, pueden ver que estas hormonas se secretan en forma pulsátil, ¿sí? Tienen pulsos y valles de liberación cada 10 o 15 minutos. En esta diapositiva vemos graficado la concentración de cortisol en función de las horas del día. Como pueden observar, no se muestra una disminución a la noche. Por lo tanto, hay situaciones donde se pierde el ritmo circadiano y es necesario determinar cortisol en dos momentos del día, a las 8 de la mañana y a las 22 horas. ¿En qué situaciones se observan alteraciones del ritmo circadiano? Por ejemplo, en la edad avanzada, donde se presentan disfunciones neuronales suprahipotalámicas, en el hipercortisolismo o en patologías asociadas al estrés crónico. En esta diapositiva retomamos el control del eje hipotálamo-hipófiso adrenal por los glucocorticoides. Habíamos visto que ejercen un control negativo a nivel hipotalámico, a nivel hipofisario y a nivel de la corteza suprarrenal. Existe también un control suprahipotalámico, donde los glucocorticoides se unen a receptores propios y estimulan la liberación de GABA a nivel hipotalámico. Y de esa manera inhiben la liberación de CRH y ADH, disminuyendo la liberación a la larga de cortisol. Este control suprahipotalámico es el que influye en situaciones de estrés y se altera en algunas situaciones patológicas y en la edad avanzada. En particular, en la edad avanzada se ha observado que hay disfunción neuronal y disminución de los receptores para la hormona en estas regiones, por lo tanto, el feedback negativo está disminuido. Entonces, ¿cómo se activa el eje? A partir de estresores como fiebre, trauma, cirugías, hipoglucemia, hipotensión arterial, también el ejercicio físico, todos a partir de la estimulación de la liberación de neurotransmisores como la noradrenalina o la serotonina, activan a nivel hipotalámico la liberación de CRH y ABP u hormona antidiurética. Por otro lado, las citoquinas, ¿sí? En procesos inflamatorios como las interleuquinas 1, 6, el factor de necrosis tumoral, también son activadores del eje. En cuanto a factores inhibidores, tenemos el GABA, que ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior, la somatostatina y el propio cortisol. Asimismo, el cortisol también, al disminuir las citoquinas proinflamatorias, es una forma indirecta de inhibir el eje. Pasamos ahora a las acciones fisiológicas de los glucocorticoides. A nivel del metabolismo intermedio, vamos a ver, a nivel de los hidratos de carbono, son hiperglucemiantes lentos. Por un lado, en el hígado, aumentan la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de nueva glucosa, y la glucogenogénesis. Los depósitos de glucógeno aumentan, de manera tal que en situaciones extremas se mantengan reservas de glucógeno. Disminuyen la glucogenólisis y a nivel de los tejidos periféricos, musculoesquelético y tejido adiposo, disminuyen la captación de glucosa. ¿Sí? Todo esto lleva a una hiperglucemia lenta. Además, aumentan la síntesis de hormonas hiperglucemiantes rápidas como el glucagón y las catecolaminas. A nivel del metabolismo proteico, vamos a ver que en concentraciones fisiológicas tienen un efecto permisivo, es decir, favorecen el anabolismo proteico.
mientras que en altas concentraciones son catabólicos proteicos. Cuando veamos los efectos del hipercortisolismo, van a ver que hay muchos efectos nocivos a nivel de varios tejidos donde predomina el efecto catabólico proteico, como ser la piel, el tejido conectivo, el músculo esquelético, el hueso y el tejido linfoide. A nivel de los lípidos va a tener efectos a nivel del tejido adiposo subcutáneo y a nivel del tejido adiposo visceral y central. A nivel del tejido adiposo subcutáneo tiene acción lipolítica, mientras que a nivel del tejido adiposo visceral va a ser lipogénico. Se cree que por acción directa los glucocorticoides aumentan la diferenciación de adipocitos y favorecen la lipogénesis, pero este efecto también puede depender de la hiperinsulinemia que se produce en estados de hipercortisolismo crónico. Recuerden que el cortisol es hiperglucemiante lento, por lo tanto puede generar una resistencia a la insulina. Y la insulina por sí misma es una hormona lipogénica por excelencia. ¿Qué sucede con las células sanguíneas? Los glucocorticoides van a producir poliglobulia, con aumento de los glóbulos rojos circulantes porque inhiben su fagocitosis, y neutrofilia. ¿Sí? Los neutrófilos aumentan en sangre porque se liberan más desde el pool marginal y a su vez migran menos hacia el sitio inflamatorio, es decir, que se disminuye su diapedesis. Por otro lado, se observa disminución de linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Fundamentalmente, en los monocitos, eosinófilos y basófilos se observa porque hay mayor destrucción de los mismos. En cuanto a los linfocitos, se ve que se disminuye el ingreso de glucosa a las células y se produce un estímulo de la apoptosis celular. Con respecto entonces a la respuesta inmune, son inmunomoduladores negativos y también antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque disminuyen la presencia de macrófagos y neutrófilos en los sitios de inflamación e incluso disminuyen la activación de monocitos en macrófagos y la liberación de enzimas líticas por parte de los macrófagos, así como la liberación y síntesis de interleuquinas. También disminuyen la biosíntesis de autacoides como prostaglandinas y leucotrienos y disminuyen los linfocitos y la síntesis de inmunoglobulinas. Todo esto hace que el efecto inflamatorio esté disminuido. Con respecto a los procesos alérgicos, también son antialérgicos, disminuyen la degranulación de mastocitos, basófilos y eosinófilos ante la presencia de un antígeno, ¿sí?, alergógeno, ¿sí?, que el organismo reconoce como extraño pero que no lo es. Por lo tanto, disminuyen la degranulación de estas células, evitando la liberación de histamina, que es un importante vasodilatador que puede producir shock anafiláctico. Entonces, ¿cómo actúan los glucocorticoides sobre la biosíntesis de leucotrienos y prostaglandinas? Dijimos que son inhibitorios, pero ¿cuál es el mecanismo de acción? Bien, recuerden que los leucotrienos y las prostaglandinas se sintetizan a partir de ácido araquidónico, que a su vez deriva de los fosfolípidos de la membrana celular por acción de la enzima fosfolipasa A2. Los glucocorticoides lo que hacen es inducir una proteína, lipocortina, que inhibe a la fosfolipasa A2, por lo que va a disminuir tanto la concentración de ácido araquidónico, así como de leucotrienos y de prostaglandinas. Este efecto es mucho más amplio en relación al de otros antiinflamatorios, como los antiinflamatorios no esteroides, como el ácido acetil salicílico o aspirina, dado que estos últimos inhiben directamente a la ciclooxigenasa, que es una enzima involucrada solo en la vía de las prostaglandinas y no en la vía de los leucotrienos. De ahí es que se los conoce a los glucocorticoides como los antiinflamatorios esteroides. ¿Cuál es el mecanismo de acción por el cual los glucocorticoides son antiinflamatorios? Uno de los principales es que inhiben la síntesis de citoquinas proinflamatorias. Las citoquinas son mediadores de inflamación, ¿sí?, que aumentan su síntesis, dado que en la célula se produce la traslocación al núcleo de un factor de transcripción denominado NF-κB o Nuclear Factor Kb.
Este factor de transcripción, ¿sí?, es estimulado ante estímulos inflamatorios. Ante la administración de glucocorticoides, estos se unen a sus receptores específicos y el complejo hormona-receptor, por un lado, mantiene en citoplasma el NF-κB de manera de formar un complejo inhibitorio que no puede acceder al núcleo. Por el otro lado, este complejo hormona-receptor accede hacia sus elementos respondientes en el ADN, favoreciendo la síntesis del IκB, que es una proteína inhibitoria que se une al NF-κB impidiendo su acción. Por lo tanto, los glucocorticoides disminuyen la síntesis de las citoquinas proinflamatorias. En resumen, entonces, a nivel inflamatorio, se produce la activación de monocitos en macrófagos, los cuales van a secretar citoquinas proinflamatorias y prostaglandinas, que van a activar a los linfocitos, que van a liberar aún más citoquinas, las cuales van a actuar a nivel de los centros termorreguladores, produciendo la fiebre o el aumento de la temperatura corporal, y por el otro lado, la respuesta inflamatoria. La administración de glucocorticoides, entonces, va a producir una disminución de la activación de los macrófagos, con disminución de la síntesis y secreción de citoquinas por acción a nivel del NF-κB, así como también una acción inhibitoria sobre la liberación de prostaglandinas y leucotrienos. A nivel de los linfocitos van a disminuir su activación. Por lo tanto, se van a disminuir la producción de citoquinas que van a actuar sobre los centros termorreguladores, finalmente produciendo un efecto antipirético. Y por el otro lado, producen una disminución de la respuesta inflamatoria. Pasemos entonces a los efectos óseos. El exceso crónico de glucocorticoides, ya sea por una patología, por ejemplo la presencia de hipercortisolismo, que lo vamos a ver enseguida, o por tratamiento crónico con glucocorticoides exógenos, por ejemplo en patologías autoinmunes, va a producir una acción antivitamina D con disminución de la absorción intestinal de calcio, aumento de la excreción de calcio a nivel renal, lo que va a llevar un balance negativo de calcio con aumento de la liberación de paratormona. Esto va a producir un aumento de la resorción ósea, a fin de liberar el calcio del hueso hacia la sangre. Por otro lado, a nivel óseo, los glucocorticoides tienen una acción negativa sobre los osteoblastos, disminuyen la osteoprotegerina, que es una proteína que impide la activación osteoclástica, por lo tanto, aumenta la activación de los osteoclastos. Y esto contribuye al aumento de resorción ósea también producido por la paratormona. A la larga, entonces, se puede producir, como se ve en esta fotografía en el panel derecho, una disminución de la masa ósea, lo que se denomina osteoporosis, que puede llevar a fracturas patológicas.